Bueno, apreciados estudiantes, en esta oportunidad vamos a dar inicio entonces a lo que sería la introducción de la materia de fisiología aquí en el segundo año. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la organización funcional del cuerpo humano y sobre todo el control del medio interno. Entonces al hablar de fisiología hablamos como una ciencia, esta ciencia que pretende explicar los mecanismos físicos y químicos que son responsables del origen, del desarrollo y de la progresión de la vida. Cuando hablamos del ámbito de la fisiología humana, eh, hablamos de las características y mecanismos específicos del cuerpo humano, ¿verdad? Que van haciendo entonces a un ser vivo. Por eso hablamos entonces de la fisiología aplicada, ¿verdad? A los humanos. Dentro de la organización estructural vamos viendo que existen niveles, nivel químico, nivel celular, nivel tisular, nivel sistémico. Dentro del nivel químico hablamos de las estructuras atómicas que están compuestos por carbono, por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, potasio, sodio. Algunas moléculas como por ejemplo las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, que son esenciales para el mantenimiento de la vida. A nivel celular estamos hablando de la unidad estructural y funcional básica de todo ser viviente. A nivel tisular hablamos de los tejidos, que son grupos de células similares que van cumpliendo una función en particular. Y a nivel sistémico ya hablamos de diferentes órganos, pero que van unidos para cumplir, ¿verdad?, una función esencial. Entonces, dentro de este nivel estructural partimos de lo básico, la parte química, vamos englobando un poco a la unidad más importante, que sería ya la unidad estructural y funcional básica de todo ser humano, las células. Por ejemplo, a nivel del riñón tenemos lo que serían las nefronas, a nivel del sistema nervioso central serían las neuronas, y así sucesivamente cada célula tiene una unidad estructural que permite entonces que cumpla con una función básica. A nivel tisular, los tejidos que van uniéndose de acuerdo a la función en particular que van cumpliendo, y a nivel sistémico ya varios órganos como que van actuando en armonía como para que puedan ir desempeñando una función. Con respecto a la organización funcional del cuerpo humano, entonces la célula, ¿y qué es la célula? Es la unidad básica a nivel del cuerpo. Las funciones son la de captar nutrientes y oxígeno, transformación de nutrientes en energía, es la función celular, la eliminación de desechos, los líquidos circundantes y por supuesto también la reproducción. Entonces son varias funciones que van teniendo de acuerdo a cómo vayamos avanzando en el curso de fisiología. Vamos a ir viendo que dentro de la generalidad aprenderemos, por ejemplo, qué hacen las células miocárdicas o qué van haciendo las células musculares, pero a medida que vamos progresando vamos a evaluar también qué pasa con el aparato circulatorio, qué va haciendo el aparato respiratorio, cómo va permitiendo ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, cuáles son las presiones que se van manejando. Cuando pasemos por la parte renal, vamos a evaluar entonces cómo se va formando la orina, por ejemplo, qué implica la filtración de ese riñón, la filtración de esa unidad funcional que es el glomérulo. A medida que vayamos viendo la parte endocrina, cómo van manifestándose las hormonas y cuál es la funcionalidad que tiene cada hormona en particular para que todos nuestros órganos vayan funcionando en armonía. Las células como unidad vivas del cuerpo. Entonces se mantienen unidas por un soporte intercelular que está formado por tejidos, por órganos, por aparatos. Se van agrupando según las características o las especializaciones que van adquiriendo, ¿verdad? O fueron adquiriendo para desarrollar unas, en el caso de algunas bien específicas, o se van uniendo para formar muchas funciones en particular. Y recordemos que son aproximadamente 100 billones de células que van permitiendo entonces que todo nuestro cuerpo vaya funcionando a la perfección. Cuando hablamos entonces ya del conocimiento como tal de la membrana celular, está compuesta principalmente por fosfolípidos, y estos conocimientos acerca de la estructura de la membrana biológica se basan en estudios biológicos en glóbulos rojos, ¿verdad?, o eritrocitos, que se realizaron en la primera parte entonces del siglo XX. Sabemos que el eritrocito carece de núcleo y de otras estructuras intracelulares complejas que son características de la mayoría de las células animales. Sin embargo, consta de una membrana plasmática que rodea, ¿verdad?, un citoplasma rico con hemoglobina. Entonces es posible romper esos eritrocitos, ¿verdad?, y liberar justamente su contenido citoplasmático. Esas membranas pueden recuperarse entonces por centrifugación, obtenemos una preparación muy pura, ¿verdad?, de la membrana celular, y el análisis bioquímico que nos muestra que está constituida por dos componentes principales también, que son los lípidos y las proteínas. Entonces, Claude Bernard
reconoció la presencia de un medio interno, es regulado para permanecer relativamente constante, estamos hablando justamente del medio interno, ¿verdad? Y la estabilidad de los parámetros internos entonces confiere cierta independencia, ¿verdad? Ante las fluctuaciones del medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada órgano de nuestro cuerpo en particular está para cumplir una función y que muchas veces permanecen o mayormente permanecen constantes a pesar de los cambios climáticos, por ejemplo, sea frío, sea calor, a pesar de ciertas variaciones en el pH. Cuando veamos más adelante, por ejemplo, en el equilibrio ácido-base, en el riñón y en el corazón, vamos a darnos cuenta que estos dos órganos importantes para la regulación de todo lo que es el equilibrio ácido-base, es decir, para que no tenga un exceso de ácido ni tampoco tenga un exceso de base y que eso me genere posteriormente, ¿verdad?, un desequilibrio a nivel del medio interno. O también vamos a ir evaluando a nivel del aparato gastrointestinal que manejamos pH. pH del ácido clorhídrico, como su nombre lo dice, es un pH bastante ácido que necesito que esté justamente a nivel del estómago. ¿Para qué? Para evitar el sobrecrecimiento de las bacterias, por ejemplo. O a nivel de la orina, vamos viendo que tiene un pH, por ejemplo, que puede ir de 4 hasta 8 inclusive, donde van permitiendo entonces acidificar o alcalinizar la orina de acuerdo a ciertas necesidades, ciertos requerimientos o parte de cierto tratamiento en particular, secundario a las enfermedades que puedan tener los pacientes desde el punto de vista del riñón. Y así vamos a ir viendo entonces que las células se mantienen constantes a lo largo de distintas variaciones y eso hace entonces que, por ejemplo, los dos electrolitos más importantes que tengo a nivel del cuerpo humano, que van a permitir entonces que funcione la bomba de sodio-potasio ATPasa, que son el sodio y el potasio, estén entonces primeramente el sodio como un componente mayoritario entonces del compartimiento extracelular y el potasio como un compartimiento mayoritario en el líquido intracelular. Y eso permanece justamente así, de una manera ya invariable, porque es la forma en que nosotros podemos lograr entonces el equilibrio y que todas nuestras funciones puedan llevarse a cabo. Seguimos con Cannon, donde ya también va hablando de las condiciones del medio interno que no son fijas, sino un resultado del equilibrio dinámico entre diversos factores que van variando dentro de un intervalo óptimo. Es decir, que puedo tener sutiles variaciones en la concentración, por ejemplo, de potasio, en la concentración de sodio, en la concentración de glucosa, pero esas sutiles variaciones no van a causar grandes estragos dentro de toda la economía. Y cuando hablo de la economía, hablo del cuerpo. ¿Por qué? Porque son variaciones que pueden permitirse. Ahora ya cuando hay situaciones patológicas, por ejemplo, como un paciente que porta diabetes o un paciente con hipertensión arterial o un paciente que tiene algún trastorno a nivel de la regulación del riñón, entonces sí ya vamos viendo que esas pequeñas variaciones en este contexto ya no son para nada fisiológicos, sino que son resultados, ¿verdad?, de distintas enfermedades en particular. Entonces hablamos nuevamente de que la homeostasis o esa regulación del medio interno es un proceso continuo que va implicando el registro y la regulación entonces de múltiples parámetros. Regulación de la temperatura, regulación de la presión, regulación de la frecuencia cardíaca, regulación de la frecuencia respiratoria. O sea, todo nuestro sistema está regulado a nivel del sistema nervioso central, que es una especie de computadora, donde tenemos los núcleos, sobre todo a nivel del bulbo y la protuberancia, ¿verdad?, que habrán visto eso también en anatomía, entonces que van permitiendo entonces regular hasta la manera o digamos la cantidad de respiraciones que tengo en un minuto o la cantidad de pulsaciones que tiene mi corazón en un minuto, que son generalmente, como vamos a ver más adelante, algo involuntario, pero una regulación al fin y al cabo que está siendo llevado a cabo por el sistema nervioso central. Cuando hablamos del líquido extracelular, entonces estamos hablando del medio interno, donde un 60% del peso corporal prácticamente es líquido en un adulto de 70 kilogramos. La mayor parte entonces de este líquido viene a ser intracelular y el tercio es extracelular. Y ese tercio extracelular está formado por iones, por oxígeno, por nutrientes que están en constante movimiento y todas las células van viviendo en el mismo entorno del líquido extracelular. Por eso es lo que se llama un medio interno, donde tiene que estar en armonía justamente la concentración de sodio, potasio, cloro, magnesio, glucosa, inclusive proteínas, ¿verdad? Vamos a ver más adelante también el papel de las proteínas dentro de esta regulación del medio interno, aminoácidos, etcétera, que cada uno en sus concentraciones pertinentes, pero deben mantener justamente el equilibrio. Cuando hablamos entonces de compartimientos, sabemos que hay un compartimento intra y un extracelular, donde el extracelular mayormente contiene grandes cantidades de iones sodio, iones cloruro, bicarbonato,
nutrientes, por ejemplo, como el oxígeno, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Contiene dióxido de carbono y otros productos celulares entonces que van hacia los riñones, ¿verdad? Para su excreción. Vamos a ver más adelante cuando vemos fisiología renal que los riñones son los encargados de excretar todas las sustancias de desecho. Pero si comparamos entonces con el espacio intracelular o el líquido intracelular, tenemos que estos también contienen grandes cantidades, pero de iones potasio, de iones magnesio o de iones fosfato. Entonces, esta armonía, eso quiere decir que no es que no haya ion sodio, por ejemplo, en el compartimiento intracelular. En el compartimiento intracelular también existe sodio, porque es de ahí donde tenemos que tener el equilibrio. Pero la mayor concentración de este catión está dado en el líquido extracelular. O lo mismo pasa, no es que el potasio solamente se halla en el líquido intracelular, no. El potasio está mayormente en el líquido intracelular, pero también tiene que existir en una proporción mucho menor, por supuesto, a la intracelular en el líquido extracelular, porque eso es lo que va a permitir entonces realizar justamente el equilibrio o la mantención, ¿verdad?, del medio interno. Cuando hablamos de la composición del líquido extracelular, entonces hablamos de estos componentes: el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato, el fosfato, el hipofosfito, el sulfato, lactato, las proteínas y la urea. Entonces vamos viendo que tienen distintas concentraciones cuando hablamos de 1000 equivalentes por litro, ya sea a nivel plasmático, ya sea a nivel intersticial o ya sea intracelular. Entonces vamos a ver lo que les decía. Vamos a fijarnos en el sodio. El sodio tiene mayor composición ¿dónde? A nivel del plasma, es decir, a nivel del líquido extracelular. Pero si me fijo un poco en lo que sería el líquido intracelular, también tengo una concentración nada más que mucho menor, ¿no es cierto? Porque es distinta la diferencia entre 142 equivalentes por litro a nivel plasmático o extracelular comparado ahora con los 4 equivalentes por litro que lo encuentro justamente a nivel intracelular. O puedo comparar el potasio. El potasio es un componente mayoritario ¿de dónde? Del líquido intracelular con 142 equivalentes por litro. Y si yo lo comparo a nivel plasmático, veo que existe también una concentración, pero muchísimo menor, 4.2 equivalentes por litro. ¿Y a qué me lleva esto? A que tiene que haber un equilibrio. Entonces ese equilibrio va a permitir que todas estas células del cuerpo funcionen en armonía, que cuando veamos membrana hay unas especies de transportes que van a permitir continuar con ese equilibrio. Van a ver también que hay bombas que ayudan justamente a que ese equilibrio pueda restablecerse y todo va a permitir entonces que las células cumplan con sus funciones, ya sea de secreción de hormonas, ya sea de secretar algunos nutrientes en particular o permitir el intercambio de nutrientes, por ejemplo, por difusión simple o por difusión facilitada, como el caso de la glucosa, o por transporte activo primario, como el caso de las bombas, bomba de sodio, potasio, TPasa, que vamos a ver más adelante, la bomba de protones, bomba de calcio, o transporte activo secundario cuando ya necesito otras moléculas que se acoplen, ya sea en el mismo sentido o en dirección opuesta. Todos estos cambios entonces los realizamos como a través de mecanismos homeostáticos. ¿Y qué son esos mecanismos homeostáticos? Son mecanismos que desarrollan todos los órganos para mantenerse constante en sus funciones. Es decir, todos los órganos forman parte, no es que el riñón actúa por su lado, el corazón por el suyo, el cerebro por el suyo, no. Todos los órganos están concatenados, están mandándose señales neuroendocrinas para que puedan justamente funcionar a la perfección. Cuando hablamos de ejemplo, entonces vemos aquí en la imagen una organización, cómo está organizado el sistema circulatorio. Vemos entonces que el sistema circulatorio, si recordamos un poco el recuento anatómico, ahora tenemos la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor, que es la que tenía que estar encargado de nutrir prácticamente toda la economía, o sea, todo el órgano, y la circulación menor como que se encargaba solamente de nutrir lo que sería el corazón y el pulmón en particular, ¿no es cierto? Entonces, los alveolos pulmonares entonces captan nuevo oxígeno y eliminan, por supuesto, el dióxido de carbono. Esa es una función del aparato respiratorio. Los riñones van a mantener constantes las concentraciones de iones, sobre todo de sodio, potasio y también lo que sería el agua, ¿verdad? Y eliminan entonces las sustancias de desecho. También vamos a ver el intestino que proporciona micronutrientes, por ejemplo, los hidratos de carbono, los ácidos grasos, algunos aminoácidos, que van a entonces ya ser prácticamente desde el alimento que consumimos. Con el simple hecho de oler un alimento ya podemos hablar entonces que ya está comenzando ese proceso justamente de digestión. Con el simple hecho de imaginarme. Posteriormente vamos a ver, ¿verdad?, que las neuronas comienzan a hacer su trabajo, hay un mayor aumento de la secreción salival, por ejemplo, ya tengo mayor
producción de la tialina, ahora que es una enzima, una amilasa que va a permitir ir degradando de a poquito ya esos nutrientes que yo necesito y que finalmente van a terminar cumpliendo con la función de digestión y absorción cuando estemos en el intestino delgado, por ejemplo, y pasemos también parte al intestino grueso. También tenemos que el hígado es un órgano bastante importante, el tejido adiposo, los riñones, la mucosa digestiva, ¿verdad? Que van a modificar o almacenar sustancias absorbidas. O el aparato locomotor, que va a permitir justamente al organismo desplazarse hasta donde esté el alimento, o voy a prender una carrera, ¿verdad? O huir en el caso de un asalto o algún estrés, etcétera, ¿verdad? Que van a permitir entonces que todos mis músculos puedan estar en contacto y finalmente pueda dar una huida. Y el sistema nervioso y endocrino, que van a regular justamente todo lo que es la parte corporal, es decir, todo lo que es la parte de regulación hormonal, que mi tiroides funcione adecuadamente, en el caso de las mujeres que los ovarios estén secretando las hormonas y que permitan entonces tener un buen desarrollo puberal. A nivel del varón, los testículos, que van a permitir entonces también el desarrollo puberal y todos los caracteres sexuales secundarios. Entonces todo el organismo prácticamente como que se pone de acuerdo para que pueda funcionar a la perfección. Cuando hablamos entonces del líquido extracelular está en constante movimiento, ¿por qué? Pues gracias al sistema circulatorio. Ahora que tenemos, como ven en la imagen, una arteriola, una vénula y en medio de eso los capilares, que son una especie que van a llevar justamente los nutrientes, ¿verdad? Van a permitir el intercambio de oxígeno, de dióxido de carbono, eh, bicarbonato, etcétera. Todos aquellos nutrientes que necesita realmente el cuerpo y que va a permitir entonces nutrir y que ellos siempre estén constantemente nutridos. Los nutrientes y los gases circulantes entonces se mezclan, ¿por qué? Por difusión con los líquidos tisulares, como dije, ¿verdad? A través de los capilares. Estos son los mecanismos hemostáticos, entonces, ¿qué es lo que les hablaba, verdad? Mira, podemos estar allá donde prácticamente nos estamos congelando, porque es el único estado prácticamente que se conoce como los indios Pima, o allá donde anteriormente, ¿verdad? Nuestros antepasados también tenían una temperatura bastante elevada. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo como que se va adaptando. Es decir, no va a cambiar químicamente su concentración, pero ¿qué va a hacer? Va a comenzar a adaptarse. Y ese es el mecanismo homeostático, el mecanismo de adaptación a una temperatura de 37 grados, a un pH 7.4 como promedio. O sea, vamos a ver más adelante que el pH puede ir de 7.35 a 7.45 inclusive, una glucosa de 85 miligramos por decilitro, un bicarbonato de 28, un cloro de 108, un potasio de 4.2, sodio de 142, una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Entonces vamos viendo que el cuerpo hace distintos mecanismos de adaptación o mecanismos adaptativos, ¿verdad? Que lo han hecho no solamente ahora, lo han hecho a lo largo de la historia prácticamente para permitir de alguna manera que todo funcione a la perfección, porque no puede parar, ninguna función del órgano es que puede parar, puede llegar a detenerse, no va a decir, ahora voy a dejar de respirar, no, ahora no quiero que secrete absolutamente nada. Todo esto es prácticamente como una computadora, que muchas veces cuando hay situaciones patológicas, como por ejemplo enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, o como factores de riesgo como el síndrome metabólico, resistencia a la insulina, o un aumento del colesterol malo, un aumento de los triglicéridos. Entonces van jugando en contra nuestra. ¿Por qué? Porque hacen que nuestro tejido entre en un proceso inflamatorio brutal, secundaria a todas estas placas de colesterol y demás que hacen que todo esto cambie. Y al cambiar esta estructura fisiológica con la que nosotros ya nacemos y venimos predestinados, lastimosamente ocurren las complicaciones. Cuando hablamos del origen de los nutrientes en el líquido extracelular, estamos hablando entonces del aparato respiratorio como intercambiador de gases. ¿Y qué es lo que va a intercambiar? Oxígeno y dióxido de carbono. Cuando hablamos del aparato digestivo, estamos hablando del proceso de absorción. Cuando hablamos del hígado y otros órganos que realizan funciones metabólicas, por ejemplo, la regulación de la glucosa, en parte también depende del hígado. El hígado forma un pilar importante, no solamente el páncreas, sino también el hígado, o cuando yo estoy tomando alguna medicación en particular y lastimosamente tengo un hígado que no está funcionando del todo, tengo que evaluar qué medicamento le voy a dar. ¿Por qué? Porque el hígado es como un buen amigo que hace que todos los medicamentos pasen necesariamente en su mayoría por el hígado para hacerlo menos tóxico. Entonces, como verán, el hígado es un elemento importantísimo también en todo lo que es la regulación, no solamente la función metabólica, sino funciones en general. O también cuando hablo del sistema locomotor, cuando hablo de movilidad y protección, cuando estoy hablando entonces de cómo funciona mi músculo. ¿Qué músculo? El músculo esquelético, por ejemplo, o el músculo liso. El músculo esquelético, que ya lo habrán visto probablemente en anatomía, músculo liso también, que lo encontramos mayormente en las vísceras huecas o en los vasos sanguíneos. Todos estos entonces, de alguna manera, aparatos y sistemas
trabajan de manera coordinada para que puedan llevar a cabo una función. ¿Cuál función? Que todo pueda funcionar a la perfección. Cuando hablamos de eliminación de productos finales del metabolismo, entonces estamos haciendo pie ¿a qué? A la eliminación del dióxido de carbono por los pulmones, los riñones que tienen que filtrar entonces la sangre y que va a eliminar los productos finales tóxicos como por ejemplo el dióxido de carbono, ciertos iones, el agua, la urea, el ácido úrico. ¿Y por dónde van a eliminar? Y justamente por la orina o el aparato digestivo por medio de las heces que van a eliminar justamente todo aquello que ya no pudo ser absorbido, que ya tengo en exceso en el cuerpo, entonces van a parar en forma de bolo fecal y se lo elimina. O el hígado, que va a hacer, como les decía en el ejemplo anterior, la detoxificación de fármacos. Van a hacer que esos fármacos sean menos tóxicos o también de productos químicos. Entonces, como verán, este cuerpo funciona entonces como un arsenal bastante importante que nos protege, que permite que todas nuestras funciones se puedan llevar a cabo y que finalmente se cumplan con todas las funciones en particular. Cuando hablamos entonces de regulación de las funciones corporales, ya estamos hablando también del sistema nervioso, donde tenemos una porción sensitiva aferente, donde ya vemos al sistema nervioso central como una función o una porción integradora, como que ya integra todo prácticamente, donde mando una señal, esa señal tiene que llegar a un punto, de ese punto tiene que volver a salir otra señal, que es la porción motora eferente, y donde también forma importante recurso el sistema nervioso autónomo, que justamente es la porción que trabaja en un nivel como un subconsciente. Y también tengo un sistema no menos importante que el sistema hormonal, donde yo estoy hablando de glándulas endocrinas, donde hay secreción hormonal a nivel de la tiroides, por ejemplo, T3 y T4, a nivel de los ovarios, las hormonas sexuales femeninas, a nivel de los testículos, hormonas sexuales masculinas, a nivel del páncreas, que vamos a ver que se permite la secreción y la regulación del glucagón, de la insulina, que es bastante importante y que muchas veces vemos que está muy disminuida, por ejemplo, en los pacientes que portan diabetes. También tenemos la somatostatina a nivel del hígado, amilina, o sea, varias sustancias que también son, o varias hormonas, mejor dicho, que también son reguladas por los distintos órganos que tenemos en particular y que de alguna manera hacen y contribuyen a que todo funcione entonces a la perfección. Con respecto a la reproducción, entonces generación de nuevos seres por aquellos que van muriendo, ¿no es cierto? Esa es la etapa de la reproducción. Entonces hablamos de un sistema de control del organismo, prácticamente del sistema nervioso central como ente regulador que va pasando por todos los aparatos y sistemas que van recibiendo de alguna manera en mayor o menor medida una señal para que todos los órganos puedan funcionar. Y es como tenemos aquí ahora el control central, que está dado entonces a nivel del sistema nervioso central, donde tenemos un órgano, digamos un receptor, aquel que recibe entonces esa señal. Por otro lado, tiene que mandar a un órgano efector, llevar a ese órgano que tenga que secretar alguna hormona en particular o cumplir con algún proceso de la digestión, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema del aparato digestivo, que tiene que estar entonces prácticamente en constante homeostasis, en constante equilibrio interno, donde tengo que apaciguar o tengo que equilibrar lo que elimino con respecto a lo que ingiero. ¿Por qué? Porque eso justamente es la homeostasis, ese equilibrio entre el exceso de algo que tengo para eliminar y la ingesta que voy recibiendo entonces en el organismo. Y todo eso va a hacer entonces que nuestro organismo funcione adecuadamente. Hay miles de sistemas de control, uno de ellos por ejemplo el control genético, donde ya va hablando de funciones intracelulares. El otro sería el control que regula la interrelación de diferentes órganos para mantener estable ciertas situaciones, como por ejemplo la regulación de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono a nivel del líquido extracelular, como por ejemplo el papel de la hemoglobina. La hemoglobina vamos a ver más adelante que es un sistema tampón, es un sistema buffer que va permitiendo la regulación justamente del equilibrio ácido-base. Es decir, de nutrir siempre de oxígeno, ¿verdad? Por supuesto, a toda nuestra sangre oxigenada, a toda nuestra sangre para que puedan llevar combustible. Recordemos, vamos a ver que el oxígeno es el combustible importante, que sin él prácticamente no existimos. Entonces, la hemoglobina va a permitir eso. O la regulación de la presión arterial. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a hablar de presión arterial y lo relacionamos automáticamente con corazón. Eso es prácticamente algo común. Pero sin embargo, vamos a ver más adelante que la regulación de la presión arterial está más relacionado con el riñón, porque es el riñón quien prácticamente regula la presión arterial. El corazón sí, también está afectado cuando hay situaciones donde tengo, por ejemplo, una hipertensión arterial, o sea, una presión arterial elevada, ¿verdad? Durante mucho tiempo, porque es una enfermedad crónica, no transmisible obviamente, pero ya a la larga.
quien primeramente está ahí en la primera línea de batalla y evaluando qué es lo que pasa es el riñón. Entonces son situaciones o conceptos que vamos a tratar de cambiar un poco en este año en todo lo que implica la fisiología sobre todo. Los tipos de retroalimentación. Cuando hablamos de retroalimentación, entonces podemos dividirlo primeramente en positiva o retroalimentación negativa. Cuando hablamos de negativa, vamos a darnos cuenta que se asocia a qué? A procesos de autorregulación. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? Si yo, por ejemplo, estoy con una presión arterial baja, hay unos mecanismos a nivel del propio aparato mío, fisiológico, que van a buscar esa alternativa, ese salvataje para tratar de que se restablezca de vuelta la presión arterial. Entonces, por ejemplo, vamos a ver más adelante que dentro del riñón existe una porción llamada mácula, que es como una especie de sensor de qué está pasando justamente con esa presión arterial. Cuando esa mácula o ese sensor detecta que hay una disminución de la presión arterial, vamos a darnos cuenta que el riñón tiene dos arteriolas. Eso recordamos un poco de la parte anatómica y también la parte histológica, ¿verdad? La arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, automáticamente la arteriola aferente, ¿cuál es? Es la cañería de entrada. Todo tiene que pasar por esa cañería para que puedan nutrirse los pulmones, los riñones, perdón. Y cuando hablamos de eferente, ¿de qué estamos hablando? De la cañería de salida. Entonces, cuando hay un descenso de la presión arterial por algún factor en particular, ya sea una hipovolemia, una pérdida brusca de sangre, una infección, etc., entonces la mácula dice o sensa, bueno, tengo poca presión, no puedo perder más de lo que ya no tengo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que va a utilizar en este caso? Le va a despertar a la renina. Vamos a darnos cuenta que después la renina es una enzima que va a permitir entonces formar o dar la antesala a la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, es una hormona muy importante que vamos a ver más adelante en la parte circulatoria, vamos a volver a tocar en cardio, vamos a volver a tocar en riñón. Entonces, esta angiotensina 2, que es bastante importante, es una acción potente de vasoconstricción, que quiere decir que va a cerrar la cañería, va a cerrar esa arteria cuando estoy perdiendo mucha sangre, y de esa manera, indirectamente, por eso es retroalimentación negativa, va a tratar de, al cerrar la cañería, ¿pero qué cañería es la que va a cerrar? La de la arteriola eferente. ¿Por qué la eferente? Porque la eferente es la cañería de salida. Yo no puedo perder más sangre de la que estoy recibiendo. Entonces va a cortar donde el chorro lo va a cortar donde estoy perdiendo, donde la sangre tiene que salir. Entonces corta esa cañería y automáticamente de una manera secundaria, entonces va a tratar de autorregular ese descenso de la presión arterial. Eso es un mecanismo entonces donde vemos que los órganos se van poniendo las pilas de alguna manera para tratar de regular o de tratar de que vuelva a la normalidad. En otros lados, en otras circunstancias, vemos por ejemplo el mantener determinadas metas u objetivos, ¿verdad? Es decir, a partir de esa autorregulación, ¿qué va a hacer? Va a hacer que por lo menos si hay un accidente automovilístico, por ejemplo, y el paciente pierde mucha sangre, en este caso el accidentado, entonces automáticamente hay una especie regulada. ¿Qué quiere decir eso? Donde el cerebro, el corazón y el riñón es como que se ponen de acuerdo. Entonces van a decir, no, este paciente ya perdió mucha sangre. Entonces vamos a poner a cerrar todas las cañerías. Comienzan a cerrar y hay una autorregulación también de ese flujo sanguíneo donde estos tres órganos vitales no pueden quedarse sin irrigación. Corazón, cerebro y riñón. Entonces con esto de alguna manera va a tratar de que se cierre algo, se pierda menos sangre, pero ¿cuál es el precio que pagan en los otros órganos? Que no reciben sangre oxigenada o no reciben lo que tenían que haber recibido. En el caso de la piel, en el caso del hígado, pulmones, etc. Pero ¿cuál es la finalidad de esta retroalimentación negativa? Justamente cumplir o tratar de tener una meta o el objetivo, en este caso objetivo, ¿cuál es? Es de no perder más sangre de la que ya está perdiendo por el accidente mismo, y que eso se llama hipovolemia, ¿no es cierto? Sino hasta que llegue a un centro asistencial donde se lo pueda reanimar y demás, ¿verdad? Y a partir de eso nuevamente como que se va a restablecer de a poquito otra vez de vuelta. Esto no es algo rápido, esto es algo lento. Y por otro lado, donde la utilizamos mayormente con la retroalimentación negativa, ahora es los sistemas de control. Como les decía nuevamente, va censando toda la estructura de nuestro cuerpo cuando hay un descenso del nivel de sangre, por ejemplo, o nivel de glucosa, pónganle también. Entonces, un paciente con diabetes, que porta diabetes mellitus, donde muchas veces se aplicó de más su insulina, ¿verdad? Hay otras hormonas que se van oponiendo a eso, contrarreguladoras, que también son como una especie de mecanismo de control. Cuando hablamos de características de los sistemas de control, entonces retroalimentación negativa, ¿a qué nos hacemos hincapié? A mecanismos que regulan la presión, actúan cuando
misma aumenta o disminuye. Esto pasa con el exceso de la presión, con una hipertensión arterial. Ojo, estamos hablando de pacientes que por algún motivo aumentó su presión arterial, ya no en los hipertensos crónicos. Cuando hablamos de hipertensos crónicos ya perdimos la batalla. ¿Por qué? Porque ya necesita una medicación en particular. Estoy hablando de Carlos, que se fue a la casa, llevó comida mexicana, le llenó de chile, guacamole y todo lo que es la parte picante, entonces automáticamente obvio que va a subir la presión arterial y obvio que va a tener mucha sed. ¿Por qué va a tener sed? Porque hay un exceso de sodio. Entonces eso va a hacer que aumente y dispare la presión arterial. Va a hacer a que tome bastante cantidad de líquido y va a hacer que orine. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar de alguna manera ese exceso de sodio que está teniendo dentro del cuerpo. Son situaciones que ocurren generalmente entre los parientes, ¿verdad? Que aquel que le gusta mucho picante. Entonces son situaciones que van a ir viendo, pero no se aplica a pacientes que ya son hipertensos como tal, aquellos que ya vienen con hipertensión de larga data. Ellos ya no tienen este mecanismo. ¿Por qué? Porque ya se han perdido justamente porque fue algo crónico, algo sostenido en el tiempo, donde lastimosamente ya produjeron daños estructurales. Y estos mecanismos hacen que la presión vuelva entonces a su rango de normalidad. Obviamente estoy hablando de situaciones fisiológicas o por lo menos en pacientes que por algún momento o en algún evento aumentaron la presión. Un estrés, por ejemplo. O pacientes que están esperando en la sala de espera que sean atendidos. Sabemos que genera ansiedad porque no sé qué, no entiendo mucho del resultado, entonces no interpreto qué es lo que pasa, pienso que tengo algo grave, esa espera, veo tantos pacientes ahí enfermos y todos tienen lo mismo que yo y algunos están más hecho pelotas que yo. Esa es la mentalidad que tenemos. Entonces, generalmente vamos viendo, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, pero son estas situaciones de estrés. O cuando se consigue normalizar el valor de la presión arterial, se desactivan justamente los mecanismos que se activaron. Es decir, una vez que se logró el cometido de regular aquello que estaba prácticamente disregulado, ¿verdad?, ya sea por un aumento de la presión o por un descenso de la presión, si volvió a la normalidad, es como que no pasó nada. A eso hablamos entonces de retroalimentación negativa. Entonces tenemos esto, el estrés, que es el estímulo justamente que produce la perturbación hemostática. Por eso es que muchas veces vemos situaciones de estrés en los estudiantes, situaciones de estrés en la familia, y más todavía con esta pandemia, ¿quién no está estresado? ¿Quién no está encerrado en su casa? El encierro ya casi de 90 días, que es bastante intolerante, no puedo salir, tengo que usar tapaboca, estoy con la paranoia de si me voy a contagiar o no me voy a contagiar, y es una situación de sucesos que van aconteciendo, que vemos mucho más hipertensos, vemos mucho más diabéticos, vemos mucho más intolerantes, ya somos intolerantes con los familiares mismos, ya nos estamos masacrando entre todos. Entonces son situaciones que hay una alteración de la variable fisiológica, donde hay un órgano que se encarga de eso, hay un sistema integrador que tiene que mandar la respuesta, que está a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Hay un órgano sobre el que tiene que actuar, si es una hipertensión arterial va a actuar sobre el riñón, por ejemplo. Si es un paciente con intolerancia a la glucosa o también llamado actualmente prediabetes, está comiendo de más, no está cumpliendo con su plan de alimentación, no está haciendo su actividad física, eso va a hacer que predisponga en un cierto tiempo, ¿verdad?, a diabetes. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que el organismo pueda regularse, porque ese estrés le está generando mayor cantidad de ansiedad, mayor ingesta de alimentos y es toda una cadena, ¿verdad?, que generalmente termina, ¿verdad?, con la destrucción muchas veces de nuestros órganos cuando no tomamos riendas en el asunto. Y ahí hablamos entonces de una retroalimentación negativa, ¿verdad? Se invierte o se contraequilibra, o por lo menos hay alguna parte de los órganos que van intentando salvaguardar eso y lo hacen. Hacen la eliminación del estímulo. Una vez que se eliminó el estímulo, en este caso el estrés, o el caso de factores como en la infección o la hipovolemia, en el caso de pacientes accidentados, automáticamente se restaura y se vuelve a la normalidad. Y esa es la homeostasia restablecida, ese equilibrio que quiero que todos mis órganos vayan funcionando entonces a la perfección. Cuando hablamos de retroalimentación positiva, este es un ejemplo claro de ello. Por ejemplo, ya en la época de gestación, sobre todo vemos justamente mujeres gestantes como algo fisiológico. También la retroalimentación positiva lo podemos ver en situaciones patológicas que son las más frecuentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos los impulsos nerviosos que van a provenir ¿de dónde? Del cuello uterino y que van a ser transmitidos al cerebro. ¿Para qué? Para que esto pueda ir dilatándose y finalmente este feto, que tiene que venir ya al exterior, por medio de la dilatación justamente del cuello uterino, vaya expulsando la cabeza por este canal que se va dilatando justamente y salga al exterior. Entonces, ¿de dónde vienen esos impulsos? Comenzamos aquí. El cerebro estimula la glándula pituitaria para liberar la oxitocina. La oxitocina, vamos a ver que es una hormona bastante importante y que participa justamente en el embarazo y ya más sobre todo a nivel del parto, ¿verdad?, que se secreta en la hipófisis posterior.
Entonces esa oxitocina va a viajar al torrente sanguíneo hacia el útero, entonces va a hacer que esto pueda dilatarse y finalmente, ¿verdad?, sobrevenir obviamente el embarazo, ¿no es cierto? La oxitocina va a estimular entonces las contracciones uterinas y va a hacer que ese bebé se empuje más hacia allá el cuello uterino, que pueda ser dilatado y finalmente pueda ser expulsado. Entonces la cabeza del bebé va a presionar el cuello uterino y de alguna manera entonces va a permitir, ya cuando esté completamente dilatado, ya generalmente el ginecobstetra toma la cabeza del bebé, ¿verdad?, y hace algunas maniobras como para poder traerlo al exterior. Entonces hay unos impulsos nerviosos que provienen justamente del cuello del útero, donde vamos a ver que el útero tiene una especie de cuernos, como unas antenas, que van recibiendo justamente esa señal proveniente del cerebro y de alguna manera entonces va permitiendo las contracciones. Esas contracciones que van haciendo ¿qué cosa? Que se dilate aún más el cuello uterino y de esa manera entonces esta cabecita que vemos acá pueda salir por este orificio que vemos en la imagen. Entonces siempre la retroalimentación positiva puede ser útil y hay que tomarlo con pinza cuando hablamos entonces de retroalimentación. ¿Por qué? Porque en raras ocasiones es útil, como vemos acá, en la coagulación de la sangre, cuando veamos el módulo de hematología, por ejemplo, cuando se rompe un vaso sanguíneo, el cual lleva a la activación de factores que forman coágulos, va a permitir entonces que el paciente, en este caso, no muera desangrado, por ejemplo, que haya una especie de taponamiento, ¿verdad?, obviamente, y que finalmente pare la hemorragia. En el parto, como vimos en la imagen anterior, el estiramiento del cuello uterino, ¿verdad?, que va a mandar señales para que el miometrio, ¿verdad?, aumenten justamente las contracciones del cuerpo, ¿verdad? Se estira más el cuello y el cual vuelve a mandar señales entonces al miometrio. Es una especie de círculo vicioso donde va aumentando cada vez más la señal para que la finalidad entonces que la cabeza del bebé se asome ya al cuello uterino y de esa manera entonces con las maniobras que se hacen a nivel de ginecología pueda producirse el parto vaginal. Ojo, esto no hablamos de parto cesárea, esto es parto vaginal. Y cuando hablamos de generación de señales nerviosas, un comienzo suave que va aumentando la intensidad de la señal hasta producir la excitación de toda la fibra nerviosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos entonces de retroalimentación positiva y negativa? La positiva necesito más señales y a medida que tengo más señales va empeorando más el panorama. Por eso es que no siempre es positivo, no siempre es bueno. En cuadros sépticos, por ejemplo, ante una infección generalizada, eso no es bueno, porque se activa esa retroalimentación positiva, la sepsis nos va ganando, va tomando los órganos, va produciendo primeramente falla algunos órganos, posteriormente ya tenemos fallas multiorgánicas, dos o más órganos ya van comenzando a fallar, entonces finalmente terminamos con la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque no hubo forma de ganarle justamente a todo este proceso que comenzó con un cuadro infeccioso y que finalmente terminó tomando todos los órganos en particular, con la imposibilidad prácticamente de hacer poco o nada. ¿Por qué? Porque era bastante importante toda la cascada inflamatoria que ha movilizado. Entonces, la retroalimentación negativa, gracias a este mecanismo, se mantienen las condiciones constantes. Por ejemplo, la de la hipertensión arterial, por ejemplo, regular la presión arterial en situaciones en aquellos pacientes que comen comida muy picante, uno regula la presión arterial. En el hipertenso crónico, esta retroalimentación ya con los medicamentos más que nada. ¿Y la retroalimentación positiva cuál es? Que provoca justamente círculos viciosos y hasta la muerte. ¿Por qué círculos viciosos? En el caso del parto es algo fisiológico. ¿Por qué? Porque necesita aumentar la intensidad justamente a nivel de los cuernos del útero para que eso pueda mandar señales a nivel del cuello y finalmente dilatarse y finalmente sobrevenir, ¿verdad?, el parto vaginal. Pero, por ejemplo, en un cuadro séptico, esto es como una bola de nieve. Cada vez crece, 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 crece más y finalmente termina con la muerte del paciente lastimosamente. Por eso dice, provoca círculos viciosos y hasta la muerte. Cuando hablamos de la alteración de la homeostasia, entonces ya estamos hablando de un proceso patológico, enfermedad. Entonces, donde hay diferentes situaciones, ¿verdad?, que pueden originar un desequilibrio del medio interno y comprometer justamente la funcionalidad del organismo. Por ejemplo, en situaciones externas como el calor, el frío, los traumas mecánicos, la escasez de oxígeno. En situaciones internas como el ejercicio, la presión arterial alta, los dolores, ciertos tumores. Cuando hablamos de tumores hablamos de cáncer y hablamos de los factores de ansiedad también. No en vano ya la Organización Mundial de la Salud está haciendo hincapié justamente en la esfera psiquiátrica. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más pacientes portadores de ansiedad o de depresión y que no son menos cada día, aumentan muchísimo y más todavía con este tema de la pandemia donde tenemos un encierro excesivo, el temor a morir, el temor a contagiarnos, son factores que nos van jugando en contra. Y las situaciones extremas como por ejemplo la hemorragia, la intoxicación, la exposición a dosis excesiva de radiaciones, la infección grave, las operaciones quirúrgicas, o sea, son todas situaciones que nos van predisponiendo de alguna manera a que hayan situaciones patológicas.
desde el frío, por ejemplo. ¿El frío a qué nos va a disponer? Nos dispone, por ejemplo, de cuadros gripales. Esos cuadros gripales que no nos tratamos pueden empeorar neumonía. Esa neumonía que no nos tratamos fue H1N1, nos va a matar. O, por ejemplo, el calor, una temperatura aumentada, 40 grados, 42 grados cuando tenemos en época de verano y a veces también ya de septiembre más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Hacen que los pacientes cardiópatas, por ejemplo, tengan mayor probabilidad de infartar. ¿Por qué? Porque ese corazón tiene que trabajar más. Y si el corazón no está trabajando tan bien como normalmente trabajaría el de un paciente que no tenga ninguna enfermedad en particular, estamos fritos. Porque es más sobrecarga de trabajo, mayor probabilidad de que haya un infarto. Con respecto, por ejemplo, a los internos, presión arterial alta, cuando no cumplimos con nuestro plan de alimentación, siempre le decimos al paciente que el primer pilar de tratamiento es la medicación, el plan de alimentación, la actividad física y en tercer lugar está la medicación. Pero muchos de nuestros pacientes que hacen solamente se medican y comen todo lo que encuentran. Le ponen más a la comida, no hacen actividad física, son cada vez más sedentarios, piensan que las pastillas son milagrosas y ninguna pastilla es milagrosa. Si uno no acompaña de un cambio en el estilo de vida, que sería plan de la alimentación y también actividad física. Muchas veces estamos diciendo dieta y dieta pensamos en lechuga, manzana y tomate. No, dieta es comer también un plan nutricional equilibrado, es decir, comer 5 a 6 veces al día. No es no pasar hambre, no es voy a desayunar poco, voy a almorzar como bestia y voy a cenar poquitito. No, al día siguiente voy a levantarme con hambre voraz y voy a terminar saliendo de la dieta porque justamente mi cuerpo me está pidiendo más alimento. Entonces siempre hay que comer algo equilibrado. Y muchas veces nos preguntamos cuál dieta es mejor que otra y depende del contexto, depende del paciente, depende de la situación y depende de los recursos también con los que nos manejemos.